Sí, perfecto. Sí, sí, justo había habido un microcorte de internet, así que activé otra de las redes redundantes, así que ahora ya, perfecto, excelente. Estamos entonces de vuelta con el audio continuo. Gracias, muchísimas gracias, Irene, por el aviso. Entonces, arrancamos con este tema de ciberinteligencia, como les digo, ciberresiliencia que nos tiene a todos los profesionales, a todos los operadores jurídicos del derecho que realizamos tareas que tienen que ver con las áreas de protección de datos personales, con InfoSecurity, con CyberSec, en relación a nuestro trabajo de consultoría y de asesoría jurídica en materia preventiva y precautoria, porque bien sabemos nosotros que llegar tarde hoy en día a los daños resulta absolutamente tardío, extemporáneo, dañoso y expansivo y no nos sirve como estrategia jurídica en lo que respecta a la mitigación de riesgos. Nuestra labor es llegar antes. ¿Cómo se llega antes? A través de las herramientas que vamos a estar conversando en el día de la fecha. Sin perjuicio de que ya hemos recorrido bastante y suficiente el camino en torno a las ciberamenazas que tenemos en nuestros días, sobre la cantidad, la complejidad y la profundidad que tenemos y los efectos devastadores que naturalmente tienen las mismas, tenemos que tener en cuenta que estas estrategias que vamos a ir comentando en el encuentro del día de la fecha son estrategias aplicables a prácticamente decirles todos los entornos de orden operativo, público, privado, donde puedan plasmarse cualquier tipología de amenaza. Yo ya les había comentado en relación a lo que es la prognosis del año venidero, de qué es lo que nosotros esperamos, cuáles son las tendencias proyectadas en lo que respecta a las amenazas que están por venir. Y lo cierto es que, como siempre les señalo, esta cuestión de problemáticas que crecen en complejidad, nosotros estamos enfrentando en un futuro no muy lejano, ransomware avanzado con modelos de doble o de triple extorsión, deepfakes, ingeniería social, que ya hemos comentado y hemos compartido en muchos ciclos con Microsoft Argentina, que tienen y disponen el repositorio de doctrina virtual sobre las problemáticas derivadas de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa. Y también en cuestiones relacionadas, por ejemplo, como ha sido el caso de la temática que abordamos en materia de grooming y demás. Hoy en día esto se plasma y aumenta por los entornos híbridos en los cuales nosotros nos movemos, o sea, tengamos en cuenta que muchísimos utilizan específicamente cualquier tipo de tecnología híbrida o nube. Esperen, vuelvo a intentar eh, a sacar internet. Esperen, a ver si. Sí, porque sigue ocurriendo. No es todo el tiempo, pero perdemos un poquito. Sí, es un ligero exacto, entrecortado en la voz. A ver, ahí, ¿se oye corrido? Sí, Sí, perfecto. Intentamos probamos a ver qué pasa. con eso, porque sí, la red local, evidentemente, y estoy luchando con dos servicios, con el servicio de Elon y con el servicio local redundante. Así que bueno, hoy en día tenemos entornos híbridos en los cuales plasmamos a través de lo que es el uso de nube, nube segura, nube híbrida, como ustedes quieran llamarle, la realidad es que las amenazas hoy en día se extienden sobre superficies de ataque que muchas veces no tenemos capacidad de controlar de manera directa. Y además de todo esto, tenemos ataques que se siguen perfilando respecto de la explotación de vulnerabilidades e infiltración en las cadenas superiores, ya sea de suministro, de mando, entre otros tipos de cuestiones. Por lo tanto, solamente para ir acercándonos a este problema en el cual nosotros nos encontramos, entendemos que estas proyecciones para 2026 lo que hacen es sugerir un progreso en lo que respecta a los ataques que tenemos. Y en relación a esto, lo que se plantea es que los atacantes hoy en día utilizan. Joana, perdóname, pero no se te escucha bien. Es una lástima porque no vamos a poder, no sé si por el teléfono quizás, perdón, pero prefiero que cortar y que salga bien porque es una pena, sí. Esperen, ya vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, mientras tanto voy a poner el vínculo. Sí, sí, Claudia. Por eso frenamos un poquito la charla a ver si lo podemos resolver, a ver si podemos resolver el audio.
Además, siempre se la escucha tan claro que es como que el contraste es más notorio. Ahí estamos, a ver, ahí probando si se escucha corrido. Parece que sí ahora. Por Sí, lo menos es la voz perfecto. que siempre que te conocemos. A Excelente. ver, Bueno, continuamos entonces. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Continuamos con esta foto de 2026. Yo les había comentado que estas proyecciones lo que sugieren es un aumento continuo en materia de ataques. Ya habíamos abordado en otras charlas lo que es el incremento de la utilización en lo que respecta a lo que es la inteligencia artificial generativa, técnicas más sofisticadas como las que señalamos. Y la realidad es que los atacantes van a hacer uso activo de todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Y el otro problema que tenemos es que yo lo he apuntado en otra charla, en otro circuito universitario, en lo que respecta a la falta de talento en materia de ciberseguridad. Y esto tiene que ver con un tema del empleo pleno que tienen estas áreas y el déficit global que tenemos de expertos en estas temáticas. Así que creo que esta es una gran oportunidad, una gran ventana para que los profesionales, los operadores jurídicos del derecho puedan establecer, puedan proyectar estrategias a los efectos de la mitigación de riesgos, fortaleciendo estas capacidades que antes tal vez solamente quedaban depositadas en expertos de las áreas técnicas. Y entre todas estas cuestiones está el tema del fortalecimiento de las defensas digitales. Y aquí vienen los temas que naturalmente tenemos nosotros en nuestro campo de estudio en el día de la fecha. Hoy en día las amenazas que estamos señalando se ciñen sobre la protección, la privacidad de los datos. Sabemos que el incidente más característico y que justamente conduce a las consecuencias más gravosas, más dañosas, más extensivas en cuanto a lo cuantitativo y a lo cualitativo que tenemos en materia de datos son los data breaches, los security breaches, las fugas de datos o fugas de información. A esto naturalmente le siguen todos los tipos de accesos no autorizados, ya sea a sistemas, a datos, a bases de datos. Y además de todo esto, tenemos el problema del acercamiento desde esta perspectiva de lo que veníamos hablando alguna vez atrás en lo que respecta al gobierno de datos, a la gestión de planes estratégicos de gobierno de datos y lo que respecta al tema de cumplimiento regulatorio. También tenemos ese otro problema en ciernes que es el tema del incumplimiento regulatorio. Cualquiera de estos eventos, de manera aislada o de manera conjunta, nos da el resultado letal de no solamente los daños y los riesgos que tenemos a nivel operativo, sino también la pérdida de confianza, la pérdida de nuestra reputación en el mercado y también la pérdida de la continuidad operativa, que es otra de las grandes preocupaciones que tenemos en la actualidad. De allí que tenemos que también ver en alguna medida todo esto que estamos, como decirles, señalando como una oportunidad. O sea, piénsenlo desde la perspectiva jurídica en lo que respecta a nuestras labores de consultoría y de asesoría jurídica en materia preventiva y precautoria. Podemos asesorar activamente la adopción de estrategias innovadoras en lo que respecta a la ciberseguridad, a establecer niveles de cooperación y de colaboración en lo que respecta a todas estas cuestiones a los efectos de adoptar una cultura de privacidad y de protección de datos y de seguridad en los entornos donde nosotros nos movemos y con la participación de todas las partes interesadas del sistema. También otra de nuestras preocupaciones es fortalecer la confianza, es aquello que más nos cuesta construir y que más rápido obviamente perdemos frente a cualquier incidente. Y en este sentido es nuestro imperativo, podría decirse categórico, ético, jurídico, en bregar por la implementación de las mejores prácticas en materia de privacidad, de ciberseguridad y de prevención de riesgos. Los abogados en esta cadena, podría decirse, productiva, agregamos la idea y aunamos la cuestión de la idea de que propender hacia una privacidad como valor agregado nos sirve también para todos otros valores accesorios que tanto se persiguen también en lo comercial, por ejemplo, como es la fidelización de la clientela, de los titulares de los datos, y también en el mercado a nivel comercial, a nivel mercantil, generando una mayor competitividad.
Entonces, esto es para ver otras caras de la privacidad como atributo y destinataria de nuestro esfuerzo activo en términos de asesoría. Y esto nos va a permitir, si nosotros realizamos todo este tipo de estrategias y vemos en estas situaciones oportunidades, no solamente crisis, no solamente situaciones que resolver, vamos a poder de alguna manera, como decirles, optimizar el cumplimiento también a nivel regulatorio, porque vamos a estar haciendo espontáneamente y de forma proactiva aquellas cosas que son exigencias normativas y vamos a seguir de manera adecuada los planes de gobierno de datos que nos planteamos. Y de ahí que yo muchas veces les he señalado, es importante seguir en lo que respecta a las organizaciones, marcos y herramientas de privacidad. En lo que se conoce como Data Privacy Management, o sea, conjunto de políticas, de procedimientos y de tecnologías que se sirven para proteger la información. Pensemos que en los entornos cooperativos que nosotros manejamos tenemos que resguardar la criticidad y la sensibilidad de los datos y la confidencialidad de los mismos. Por lo tanto, en toda organización es necesario proteger la información a nivel confidencial, respetar y cumplir de manera apropiada los derechos reconocidos de los titulares de los datos para evitar litigiosidad innecesaria y también cumplir con todo lo relativo a las leyes, regulaciones, tanto del soft law como del hard law, a los efectos de hacer qué, de evitar también el abordaje punitivo desde la perspectiva de lo administrativo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Data Privacy Management como una de las grandes herramientas y estrategias para llevar adelante todas estas cuestiones y que importa porque nos importa el cumplimiento, como les digo, regulatorio, la prevención de riesgos, la construcción de confianza y el alcanzar ese bien jurídico tan elusivo que es la privacidad y evitación de los daños, la reducción de los riesgos, la prevención de los riesgos y la implementación en los circuitos productivos que tenemos de mayores controles que nos permitan evitar la sobreexposición de los datos y prevenir obviamente cualquier tipo de exfiltración de cualquier envergadura. Ahora bien, esto tiene que ver con estrategias de gestión que nosotros adoptamos y que tienen que ver con desdibujar la idea de que luchar contra todas estas cuestiones implican gastos. Yo siempre les digo, todo esto es inversión. La prevención es obviamente necesaria, será costosa, podrá ser muchas veces despreciada por las áreas que tienen algunos intereses lucrativos prioritarios o especulativos prioritarios que, pero para nuestra labor jurídica, es elemental. Y dentro de estas estrategias de las cuales venimos charlando, tenemos una gran herramienta al servicio de la otra cara de la moneda que es la ciberseguridad, que es la ciberinteligencia como herramienta. Y ya hemos charlado a lo largo de los encuentros lo que es la utilización, por ejemplo, ¿no? de la ciberinteligencia, más bien para entornos de orden público, cuestiones de prevención relacionadas a delitos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que les voy a plantear es la ciberinteligencia dentro y como proceso auxiliar a los efectos del mejoramiento de la toma de decisiones en lo que respecta a los conflictos en términos de ciberseguridad que nosotros podemos tener dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, lo que nos lleva obviamente a tener mejores mecanismos decisionales, cosa que si nosotros no tenemos información, las decisiones naturalmente pierden su calidad o a veces se encuentran desorientadas o descontextuadas. Entonces, la ciberinteligencia podemos reprocharla mucho desde el aspecto público, puede negativizarse mucho o estigmatizarse mucho su término, pero aquí lo estamos tratando como herramienta al servicio de la ciberseguridad. Y es algo básico, básico para lo que es el abordaje de amenazas avanzadas. Porque la ciberinteligencia como herramienta nos sirve para tener esas respuestas, esas estrategias en materia de ciberseguridad que sirven para la detección, para la prevención, para la defensa, para el análisis, la investigación de aquellas cosas que se pueden posar sobre nosotros como ciberamenazas. Y tiene que ver con esta cuestión de averiguar información tanto por dentro o por fuera del ciberespacio, como es su concepto, como ya lo hemos charlado, para aplicarlo a las decisiones que se toman sobre el ciberespacio. Y yo
A todos siempre les señalo, particularmente a quienes se encuentran, por ejemplo, en áreas de estudio como la ciberdefensa o la ciberseguridad, ya sea seguridad para fines internos o para fines de soberanía nacional, siempre, siempre el gran interrogante es cómo pasar a adaptar los procesos del ciclo de inteligencia a lo que sería la ciberinteligencia, los procedimientos tradicionales que tenemos de recolección, de validación y de elaboración de inteligencia a los ámbitos de orden cibernético y después también cómo adaptamos esa ciberinteligencia a los entornos de orden corporativo. Nosotros sabemos que, y esto punto y aparte de lo que tenemos a nivel nacional, ya hemos compartido en tantos otros ciclos con Microjury sobre el ecosistema actual que tenemos en materia de inteligencia nacional, la nueva estructura de la CIDE dentro de las tareas que se realizan allí adentro. Tenemos también órganos desconcentrados que trabajan en su organización. Y por otra parte, también hemos charlado bastante en los ciclos previos respecto del sistema de inteligencia nacional y los cambios normativos que han habido. Pero no es, no es obviamente el eje del encuentro del día de la fecha, porque lo que quiero centrarme es en la ciberinteligencia como herramienta de trabajo para el mejoramiento y la optimización de la ciberseguridad. Entonces, en este sentido, está claro que yo ya muchas veces he hablado al respecto de la diferenciación entre ciberinteligencia y ciberseguridad, que obviamente no son lo mismo, son conceptos relacionados, no son conceptos idénticos, y la ciberseguridad necesita, requiere, como siempre les digo, de la ciberinteligencia para mejoramiento de sus capacidades. En este sentido, la ciberinteligencia nos ofrece ese ecosistema de medidas para gestionar las amenazas e impedir a través de información válida, útil, fidedigna, impedir la efectividad de los ataques. Pero llegar a caracterizar esta información que les estoy diciendo de esta manera no es algo poco complejo. Cuando pasamos a enfrentar los dos conceptos en relación a la ciberseguridad siempre es un proceso estratégico de orden global y, como les señalé previamente, hace uso de la ciberinteligencia como una herramienta de análisis inteligente de la información para tomar medidas de acción y decidir en el ciberespacio para evitar la aparición de las ciberamenazas y el agravamiento de aquellos daños que ya se hubiesen planteado. Ahora, bien, la ciberinteligencia nos permite en los entornos corporativos, y es por eso que se contratan sus servicios de manera muy activa en la actualidad, nos permite adelantarnos con esas acciones de seguridad y de protección que requerimos para que no se plasmen las amenazas. Y esto implica, ya habíamos hablado que en materia de protección de datos personales necesitamos una cultura de protección de datos. En términos de ciberinteligencia, también necesitamos una cultura de ciberseguridad y de ciberinteligencia para el acompañamiento de este proceso. Porque sin ir más lejos, la ciberinteligencia requiere recursos humanos a los efectos de esa identificación de los riesgos y requiere un manejo muy sensible de la información. Por lo tanto, tenemos que empezar un poco a cambiar nuestra relación, podría decirse, de amistad, de orden jurídico con lo que es la disciplina de la ciberinteligencia, para no creerla y empezar justamente a estigmatizarla con una visión absolutamente negativizada al respecto de la misma. Los procesos en materia de lo que es ciberinteligencia tienen que ver también con la planificación jurídica que nosotros podemos hacer y la asesoría que nosotros podemos hacer para generar un proceso pautado, normativizado dentro de las organizaciones. Lo que nos va a permitir prevenir qué cuestiones, el uso discrecional, el apartamiento de las reglas, por otra parte, los principios que nosotros decidamos aplicar, el respeto de los derechos y de los principios de tratamiento en cada una de las fases del ciclo y del proceso de ciberinteligencia. Por lo tanto, los abogados tenemos mucho por realizar en lo que respecta a este abordaje. Las fases que atraviesa el proceso de lo que es ciberinteligencia, primero, obviamente, nacen con la planificación.
Nosotros tenemos que identificar qué cosas vamos a buscar conseguir en función del análisis de la información. Y esto naturalmente va a ser diferente en cada ámbito, en cada línea de procesamiento que nosotros tengamos. Después viene algo bien sensible en lo cual obviamente los abogados tenemos capacidad de intervenir. En la etapa de recolección de la información, previamente es necesario que nosotros definamos qué fuentes de información, por ende, datos relacionados, vamos a estar utilizando a los efectos de generar este tipo de procesos investigativos. Entonces, es ahí donde nuestra labor opera a modo de auditor legal de aquello que podemos recopilar o no en términos de la realización de actividades de ciberinteligencia. Y ese es un gran límite y una gran tarea profundamente sensible y capital que tenemos que realizar nosotros como abogados, el definir las fuentes de información, cuáles son los límites de acceso de la información a los efectos de la producción de inteligencia. Luego está la labor de análisis, estudiar la información con el uso de diversas herramientas, identificar en ese análisis los riesgos, las amenazas que estén definidos y allí, obviamente, el paso subsiguiente es llevar a cabo las acciones determinadas de medidas, decisiones frente a las amenazas y los riesgos que fueran identificados. Y finalmente todo el proceso siempre cierra con una evaluación y retroalimentación. Nosotros tenemos que de alguna manera posicionarnos luego de todo el proceso en revalorizar qué conductas, qué cosas realizamos, cómo mejorar nuestras acciones para propender a esa mejora continua en este tipo de procesos que tanto requerimos. Ahora bien, con lo que es el ciclo de inteligencia tradicional y el ciclo de ciberinteligencia, tenemos algunos reajustes que realizar y allí nuestra labor jurídica y por qué es necesaria nuestra consultoría y asesoría jurídica preventiva y precautoria. Los ciclos tradicionales de inteligencia, esto lo he comentado en algunos entornos más específicos en la materia, tienden obviamente a ser ciclos mucho más lineales, procesos más lineales. Y nosotros, en lo que respecta a la extrapolación de los ciclos de inteligencia a los espacios de orden cibernético, tenemos reajustes o cuestiones a considerar en diferentes fases de este proceso porque no se extrapolan de la misma manera. Y esto implica que los abogados tengamos un deber y la creatividad que colocar en la superación de los obstáculos que ahora les voy a señalar para también, como muchas veces he señalado que es muy malo, también en el sentido para el abordaje parcial de determinados problemas puede llegar a ser una estrategia útil, en la atomización de aquellas misiones diversas que nosotros perseguimos y que necesitan mecanismos o procedimientos a nivel particular, establecer y fragmentar esos procesos para evitar justamente los obstáculos que ahora vamos a ir identificando en la extrapolación de estos ciclos. Sin perjuicio de las tipologías y las categorías de ciberinteligencia que hay, porque en la jerga, en lo que respecta a sus clasificaciones, tenemos ciberinteligencia de orden estratégico, que tiene que ver más con las amenazas a corto, medio y largo plazo, pero más bien con una escala global. Es un tipo de análisis estratégico diferente a lo táctico, a la ciberinteligencia táctica, que es más centrada en lo que respecta a lo mediato, para detectar y responder a ciberamenazas actuales. Lo otro es mucho más amplio, más expansivo y largoplacista, y esto es más concreto. Sin perjuicio de estas divisiones y también la división y la escisión con lo que es la ciberinteligencia de carácter operativo técnico, la más concreta en los entornos inmediatos, o sea, hablamos de un entorno más comprensivo a los entornos mediatos y a los entornos inmediatos, como veníamos señalando. Estas diferencias nos plasman entre diferentes enfoques. El enfoque, como bien les decía, el enfoque estratégico, el enfoque de orden táctico y después el enfoque operativo y técnico. Estos enfoques naturalmente pueden ser complementarios, podemos realizar todos y cada uno de ellos de manera simultánea.
Y naturalmente si tenemos o no disponemos en el caso alguna, como decirles, alguna cuestión de presupuesto no nos llega a permitir abordar todas y cada una de estas aristas, podemos elegir prioritariamente la que más se ajusta a la necesidad concreta que tenemos en términos de ciberseguridad. Y esto también es una labor de asesoría, esta cuestión de discriminar cuál de estas tipologías, cuál de estas técnicas es la más apropiada para lo que estamos buscando. Ahora bien, los problemas que se nos plantean y de allí la necesidad de asesoría jurídica que nosotros podemos brindar en estas áreas. Cuando nosotros planificamos y direccionamos los procesos en términos generales en materia de inteligencia, encontramos que puede existir en relación a una planificación poco flexible o por falta también de profesionalización, que es justo esto que comentábamos, ¿se acuerdan? En el encuentro inmediato anterior en relación a la realización de estas tareas por parte del Estado, por parte, por ejemplo, de fuerzas policiales. Aquí estamos hablando de sectores corporativos. También puede haber falta de idoneidad específica, también puede haber falta de expertise o de experiencia específica en este tipo de procesos. Por lo tanto, no es menor que nosotros para realizar este tipo de procesos tengamos que tener en cuenta la posibilidad de adaptación de orden dinámico de estos procesos a diferentes situaciones contextuales que pueden ir sucediendo y que naturalmente personas inexpertas pueden mostrar cierta inhabilidad a los efectos de adaptarse en los tiempos que se requieren del mundo tan dinámico en el cual nosotros estamos enfrentando esas amenazas. Esto tiene que ver con lo mismo que venimos diciendo hace rato, por ejemplo, en términos de evidencia digital. Cada segundo cuenta, lo mismo a los efectos de la adaptación de procesos de ciberinteligencia. Si no somos céleres, si no somos expertos, si no tenemos pensamiento colateral, de alguna manera para empezar a ver qué desprendimientos de nuestras acciones pueden llegar a causar algún riesgo jurídico, normativo, de cumplimiento regulatorio, de litigiosidad, etcétera. Si no tenemos esa capacidad de adaptación permanente, ese dinamismo que también nos lo da la profesionalidad de la actividad que nosotros realizamos, vamos a estar perdidos en ello y tal vez estamos introduciendo con lo que es la realización de ciberinteligencia desventajas de orden jurídico, legal, tensiones que tal vez no tenemos capacidad de enfrentar. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento en lo que respecta a la planificación y el direccionamiento de estos procesos. Una vez que nosotros obtenemos datos y obtenemos la información que estamos buscando a través de la realización de estas tareas, tampoco podemos entender que la situación obviamente se ha de alguna manera resuelto, porque tenemos qué problema. Yo más que una vez les he dicho, les he señalado, en lo que respecta al entorno de orden cibernético, que no hay presunción de veracidad. Entonces, hay muchísima información, cada día más. De hecho, lo vemos en la actualidad cuando analizamos los procesos de producción a nivel individual de cada uno de los titulares de los datos en lo que respecta a la infósfera, cuánta información nosotros inyectamos en la infósfera en base diaria. Y vamos a ver que una persona en esa relación produce mucha más información proporcionalmente a lo que en el pasado producía. Es decir, una persona hoy en día es capaz, por ejemplo, de superar las cifras de producción de información del pasado en la medida de un año en tan solo un día. Entonces, ahí tenemos un quiebre. Por otra parte, tenemos también en esta llamada era de, como decirles, de posverdad, información cada vez de peor calidad. Y esto implica no solamente la injerencia, como veníamos charlando en tantos otros ciclos sobre el tema de la inteligencia artificial generativa, la pérdida de la calidad de los datos, la utilización de procesos de retroalimentación de este tipo de modelos que generan información falsa, información sesgada, lo que conocemos como problemática, por ejemplo, en la IA generativa de las alucinaciones de la IA. Además de todo esto, las acciones conscientes de las personas que contaminan la infósfera a conciencia. Y esto es noticias falsas. Podemos tener cuestiones relacionadas a infoxicación, a
acciones también de contrainteligencia. Por lo tanto, la obtención hoy en día de datos y de información no es una tarea fácil. La información que tenemos suele ser de muchísima cantidad, de poca calidad, y estamos permanentemente sometidos a este proceso de infoxicación, donde tenemos que empezar a tener capacidades muy elaboradas, muy desarrolladas de distinguir aquellas cuestiones que son útiles de aquellas que no son útiles. Y esto tiene que ver con la prudencia también que nosotros desde el punto de vista jurídico enseñemos y trabajemos con quienes desarrollan estas tareas en las áreas de ciberinteligencia. Nosotros no podemos extrapolar relaciones de causalidad lineal a los entornos cibernéticos como las que manejamos, por ejemplo, en los entornos jurídicos fácticos tradicionales de orden tangible. Y este es el problema que tenemos también y que venimos arrastrando hace tiempo con lo que es el manejo de la evidencia digital, cuando muchas veces escuchamos ciertas relaciones de causalidad forzadas que parecen una adaptación de Sherlock Holmes al ciberespacio, y esto porque simplemente se busca forzar a nivel cibernético la causalidad de cosas que simplemente tienen un relacionamiento estadístico o probabilístico, pero no tienen causalidad. Entonces, volvemos, ¿no?, con esta cuestión. En el procesamiento de datos y de información tenemos que ser muy prudentes. Hay tanta sobreabundancia informativa que tenemos que ser selectivos. Hay saturación informativa. Por otra parte, tenemos mucha variabilidad a nivel informativo. Y entre estas cuestiones tenemos también el problema de la estructuración de la información. La volatilidad y la incompatibilidad en la estructuración. Podemos tener muchas cosas, pero poco seguimiento también de aquellas pocas cosas que tenemos. Cuando se procede al análisis de la información y a la producción concreta de inteligencia, también podemos tener algunos problemas de desajustes, como es la coordinación de equipos, la integración de equipos, el destino de los recursos. Los abogados en protección de datos personales y en ciberseguridad me darán la razón. Siempre vivimos luchando contra cuestiones presupuestarias prioritarias que siempre se adelantan a lo que es la protección de los datos personales o de la ciberseguridad y la adopción de medidas, de herramientas de privacidad y de ciberseguridad. Así que naturalmente aquí tenemos el otro paso, el otro problema en ciernes, que es el tema que dentro de lo que es el análisis, obviamente, de la información, necesitamos, por ejemplo, tiempo, herramientas, recursos. Y después de esto tenemos la difusión de la inteligencia, el problema que puede ocurrir frente a las filtraciones, de ahí la documentación legal que podemos obviamente manejar nosotros abogados, los convenios de confidencialidad, los niveles de acceso de la información, y el problema de la retroalimentación de todos estos procesos que son muy complejos, porque todos debemos en cualquiera de estos contextos mantener secreto, reserva, confidencialidad de aquello que como consecuencia de la realización de estas tareas hemos tenido conocimiento. Dicho esto, hay peligros y los mismos que podríamos señalar con diverso impacto en el ámbito público. Ustedes recordarán que en las charlas anteriores, en las primeras clases de este ciclo, hablamos de los peligros del uso discrecional de la inteligencia, de la inseguridad jurídica que ello genera, de la utilización desviada maliciosa. Y no creamos que estos peligros son solamente para el sector público y para la ciudadanía. También pueden pasarnos estas cosas a nivel interno. Tal vez no solamente el uso discrecional propio, sino cuestiones de organización interna que luchen con lo producido por lo que son los procesos de inteligencia, de inseguridad a nivel interno, de falta de estabilidad a nivel interno operativo dentro de las organizaciones donde nos encontramos. Y también de la manipulación. Aquí hablábamos de la utilización desviada y maliciosa, pero pensemos, ¿qué puede sucedernos a nosotros si somos víctimas de un proceso de infoxicación y que tenemos dolosamente algún competidor de manera externa insertándonos justamente información que no es verídica a los efectos que nosotros la absorbamos a través de nuestros procesos de inteligencia y empecemos a combatir aquellas cuestiones que tal vez
no son verdaderas o genuinas amenazas. Este fenómeno de pagar justamente por la infoxicación es una de esas manifestaciones a nivel corporativo de lo que es esa utilización desviada o maliciosa de la inteligencia a los fines de la ciberseguridad. Pero bueno, simplemente en líneas muy cortas, la ciberinteligencia es absolutamente relevante. Es necesaria en la actividad y la realidad operativa que nosotros tenemos a nivel corporativo y a nivel procesos de transformación propios de las organizaciones, que son naturalmente mucho más competitivas si tienen este tipo de capacidades, si tienen capacidades mejoradas de valoración del riesgo, naturalmente van a estar mejor posicionadas. Y esto lleva a que tenemos que entender que la ciberinteligencia tiene una triple acción, una triple, como decirles, una triple meta objetivo, que es, por un lado, la monitorización anticipada, por otro lado, el despliegue de todo protocolo de respuesta de actuación de manera anticipada frente a la ocurrencia de los ciberataques, lograr prevenir, como decíamos, la capacidad preventiva y precautoria, y después, suponiendo que ninguna de estas cuestiones de anticiparnos nos ha servido, sí nos da la ciberinteligencia en su triple acción la trazabilidad forense. Nosotros todos estos procesos que veníamos conversando lo podemos también aplicar y extrapolar a los procesos de investigación forense para tener también datos concluyentes a partir, por ejemplo, de incidentes de seguridad que sean analizados de forma ex post. Entonces, está claro que la ciberinteligencia es, como les digo, una necesidad. Una necesidad que tiene que estar integrada como área estratégica en cualquiera de las organizaciones y que no escapa a nuestra labor de asesoría y de consultoría jurídica. Sin perjuicio de que no va a ser el objetivo de la clase de hoy, si voy a estar hablando de ciberresiliencia, quiero mencionarles algo que he comentado en otra de las charlas recientes que he dado sobre el tema de data breaches, que es el tema de la resiliencia de datos. Yo antes les había comentado a nivel corporativo la importancia que tiene lo que es el Data Privacy Management. La resiliencia de datos también es absolutamente necesaria y tiene que ver con esa capacidad de la organización de proteger, de recuperar, de mantener la disponibilidad de los datos frente a cualquier tipo de interrupción inesperada, ya sea como fallos de cualquier tipo, de hardware, de software, ciberataques, etc. Y lo que implica es tener estrategias en materia de, como les decía, seguridad, redundancia y planificación y recuperación ante cualquier tipo de incidente. La resiliencia, y como lo dice su palabra y todos ustedes pueden deducir por sentido común, tiene que ver con una cuestión de resistencia y de capacidad de recuperación, de minimización del impacto de aquellas cosas que nos sucedan, por ejemplo, a nivel cibernético y en materia de datos. Por eso, cuando se habla de ciberresiliencia de datos, siempre estamos hablando de ciertos componentes claves que tienen que ver con protección, estrategias o medidas de seguridad, cuestiones relacionadas a la redundancia de estos procesos protectorios, la planificación frente a la recuperación de desastres y la adaptabilidad de los procesos con fines de qué? De la continuidad del negocio, o sea, de mantener el negocio vivo, girando, de que las operaciones no se detengan, de que la confianza en el cliente no se quiebre, y esto es que el cliente siga, permanezca confiando en la organización que procesa sus datos, y por otra parte, seguir profundizando esta cuestión de minimización de los riesgos. Y de allí que hay múltiples estrategias que por cuestiones y razones de brevedad no voy a abordar en la clase de hoy, pero que sí, obviamente, son pendientes y necesarias, como la automatización, el atender a esta continuidad del negocio que les decía, la mejora continua, etcétera. Pero hoy nos vamos a estar ocupando de la ciberresiliencia, que está, sí, allí, en el límite. ¿Por qué? Porque estamos hablando específicamente de la capacidad que tiene una organización de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a los incidentes de ciberseguridad.
y agarro el punto que les había dejado recién allí centellando, que es la continuidad del negocio, la continuidad de las operaciones a pesar de los ataques. Hoy en día las organizaciones a nivel corporativo tenemos, como decirles, esta certeza permanente de que podemos ser potencialmente, más allá de lo que hagamos, podemos potencialmente llegar a ser víctimas de un ataque y tenemos que estar preparados para ello. ¿Preparados para qué? Para evitar que la recuperación nos tome mucho tiempo, esto es lograr planes de recuperación absolutamente expeditos, rápidos, certeros, eficaces, eficientes, para que los ataques no sean lo exitosos que esperaban. Es decir, si el ataque se termina concretando, que solamente sea el éxito de su concreción y no una devastación que obviamente nos lleve a la imposibilidad de recuperarnos. Y por otra parte, que tiene que ver con también un cambio, como decirles, de cultura, de conciencia y de apartarnos de esas ideas tan binarias de hemos hecho todo para evitar, por lo tanto ya estamos a salvo. No, las interrupciones pueden llegar a ser de algún modo inevitables y en esa cuestión tenemos que operar, en ese tipo de incerteza tenemos que también trabajar preventivamente en la mitigación de ese tipo de escenarios con el objeto de minimizar los daños. Y esto implica ponernos allí adelante la meta de mantener siempre las operaciones funcionando. Al mismo tiempo que hacemos qué? Reparamos los sistemas afectados, contenemos a los titulares de los datos, realizamos acuerdos a los efectos de qué y a los efectos de evitar la expansividad del daño, por mencionar algunas cosas. Entonces, los componentes claves que nosotros manejamos en materia de ciberresiliencia. La anticipación es uno de ellos. Nosotros tenemos que prepararnos para las amenazas, ya sean actuales o futuras. Tenemos que resistirlas, o sea, operar activamente en la defensa contra los ataques, los fallos y la explotación, por ejemplo, de vulnerabilidades. La recuperación, lo que siempre se menciona como mitigación y respuesta. Tenemos que responder, tenemos que volver a ponernos en pie, ponemos las operaciones en curso lo más rápido posible, después de la ocurrencia del incidente con el menor impacto operativo posible, en el menor tiempo posible. Y después tenemos que adaptarnos, tenemos que tener la capacidad de mejorar continuamente todos los procedimientos que nosotros manejamos, también tanto las herramientas de hardware y software que nosotros manejamos, los sistemas, las bases de datos y demás, porque lo otro que también entendemos es que la ciberresiliencia es permanentemente dinámica. Esto es lo que tal vez no servía como defensa en la actualidad, resulta hiposuficiente para las amenazas que son progresivamente cambiantes y cada vez más profundas y más ricas, como veníamos charlando a lo largo de todos esos encuentros. Entonces, las nuevas vulnerabilidades también requieren de una capacidad de adaptación agudizada. Y para realizar la tarea de lo que es ejecutar un plan, una programación en lo que respecta a la resiliencia, tenemos que pasar diferentes etapas. Primero tenemos que prepararnos. La preparación es clave. Esto es planificar la respuesta. Yo en algunas charlas anteriores les he comentado que a pesar de muchas cosas que se creen de los sectores corporativos, muchísimos de ellos todavía no tienen documentos de seguridad, todavía no tienen planes de recuperación frente a la ocurrencia de incidentes, todavía no tienen todas estas cuestiones básicas que implican el deber de prepararse, de evaluar los riesgos de manera preliminar, de planificar la respuesta, de formar a los empleados, de estar preparados y reconociendo de forma consciente las amenazas, adoptando las medidas adecuadas que sirven para ya sea prevenirlas o bien si éstas se materializan para opacar un poco sus efectos en toda medida posible. Después tenemos la fase de protección. Una vez que nosotros ya tenemos capacidad a los efectos de la respuesta y la mitigación, también tenemos que centrarnos en la adopción de medidas concretas, de herramientas aplicadas a los efectos de esa protección. Y después tenemos la detección y la respuesta. A pesar, está claro que en el ecosistema de ciberamenazas que nos encontramos en la actualidad, a pesar de tener las mejores medidas en materia protectoria, aún así, como siempre sabemos, se pueden producir daños. Y cuanto más rápido detectemos, está claro que siempre el daño va a ser menor.
Sin perjuicio de lo cual, yo lo he comentado en alguna de las charlas de este año sobre los índices y los resultados de los estudios que se han realizado en materia de data breaches el presente año y la cuestión relacionada al tema del tiempo que nos consume identificar a nivel corporativo, a nivel organizacional una amenaza, sigue siendo largo. Sin perjuicio de que el hecho de haber implementado, por ejemplo, inteligencia artificial en los procesos de detección automatizada en materia de amenazas y para el mejoramiento de la ciberseguridad nos ha llevado a recortar un poco estos tiempos que años atrás, como yo les comentaba, nos tomaba su buen periodo cuasi próximo a un año, es decir, tener fugas de información, por ejemplo, durante un año sin darnos cuenta, durante prácticamente la cantidad de días de un año. Por lo tanto, bueno, la respuesta es compleja y la recuperación aún peor. La fase final de lo que es el proceso que implica restablecer de manera total el funcionamiento normal de lo que estamos hablando puede ser bastante costoso y desorganizado si es que no tenemos un rumbo claro, de alguna forma pre-pensado, pre-documentado o normalizado. Y en relación a las características, en todas estas cuestiones hay ciertos puntos, podría decirse, de comunión, la gobernanza, el liderazgo en este tipo de procesos. Yo les insisto en que todas estas cuestiones tienen que de alguna forma embeberse en la cultura organizacional. Y en formación de lo que respecta a la protección en materia de datos, tenemos que entender que todo esto de lo que venimos hablando, tanto en inteligencia como en resiliencia, si no tenemos una gestión adecuada de datos, no vamos a poder hacer frente a estos desafíos. En términos generales, las estrategias en lo que respecta a la ciberseguridad tradicional ya no nos sirven. No nos sirve ni por qué, y porque ha cambiado la conciencia en lo que respecta a la ocurrencia de los incidentes. El cambio capital de cultura que implica que hoy en día estemos hablando de ciberresiliencia, les permite a las organizaciones, a las empresas, a seguir operando a pesar de la ocurrencia de un ataque sin tener interrupciones significativas. Antes, cuando se tenía esta filosofía de respuesta frente a incidentes desde una perspectiva más tradicional, muchas veces las organizaciones que hacían frenaban, se recuperaban, respondían, se organizaban y después retomaban. Y hoy en día sabemos que esto nos saca del mercado. Nosotros no podemos parar, no podemos frenar nuestra operatoria. Entonces, tenemos que seguir bregando por la ciberresiliencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir analizar los incidentes de mejor manera. Por otra parte, ciertas tareas en relación a lo que es la construcción de esa capacidad nos sirve también a la simulación de estos escenarios de incidentes para fortalecer las defensas y procedimientos. Yo esto lo he comentado alguna vez este año en relación a lo que es ejercitar el músculo de la respuesta a nivel corporativo a los efectos de que ninguno de estos incidentes nos sorprenda y tengamos que buscar respuestas o procedimientos que nunca antes hemos ensayado. Eso es esencial. En las respuestas que nosotros tenemos en la actualidad es esencial. Y a ustedes que justamente están y comparten conmigo el ecosistema jurídico, no basta simplemente no señalar esto, sino mostrarles tal vez ejemplos reales. En el caso, como ha pasado a lo largo de los últimos años, ustedes bien recordarán y hay uno de esos casos célebres que puede mostrarles esta cuestión de que en términos generales las organizaciones de cualquier tipo, particularmente las públicas, no están preparadas para estas cosas y donde hay una capital afectación a la continuidad de negocio. Recordarán el gran incidente que hubo hace unos años atrás con el data breach del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Lo mismo recordarán también el incidente que terminó golpeando a PAMI. Fueron todas situaciones, todas ellas, y solamente estoy mencionando dos que sé que para todos los aquí asistentes serán puntos en común. Son situaciones en las cuales se vio interrumpida la continuidad de negocio. A tal punto que en el caso, por ejemplo, de provincia de Córdoba, tuvieron que declarar días inhábiles para retomar con la reconstrucción del backup de la base de datos. Y esto es
inadmisible. En términos corporativos, es inadmisible. De allí la importancia de la ciberresiliencia, la continuidad del negocio. Después tenemos obviamente el cumplimiento normativo, que siempre nos sirve, la protección de los datos personales, también aquí la confianza tiene que ver, las ventajas competitivas, la mejor reputación que nos da, la mejora en la seguridad de los datos y en los métodos de recuperación, más expeditos, más eficaces y que se implementa de diferentes maneras. ¿Por qué? Y bueno, porque no todo es tan fácil y son como decirles niveles de profundidad en lo que respecta a la madurez de nuestras capacidades en protección de datos, de información y de ciberseguridad a nivel corporativo. Si nosotros todavía estamos, entre comillas, en pañales, vamos a recién estar implementando nuestras primeras políticas de privacidad y nuestros abordajes más inmaduros en materia de privacidad. Pero si ya estamos en un estadio avanzado, ya vamos a estar avanzando luego de lo que son naturalmente las cuestiones relacionadas a las políticas de privacidad, lo que son los planes de protección de datos personales, las medidas de seguridad, las herramientas que nosotros utilicemos en esa materia, las cuestiones relacionadas a las auditorías internas, externas, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos conversado a lo largo de todos los ciclos anteriores. Si ya estamos maduros, pasamos al paso siguiente, que es implementar, además de planes de Data Privacy Management, planes en relación a la ciberresiliencia de nuestra organización. Y esto implica, primero, identificar, priorizar cuáles son las cosas más críticas que tenemos entre nosotros, cuáles son las amenazas más probables, aquellas que son más próximas o que podrían ocurrir de manera más predecible. Luego, implementar los controles en materia de seguridad. Todo esto es no solamente ya decidir las herramientas, las medidas, no. Implementación de controles de seguridad a los efectos de la evitación de cualquier tipo de incidente que no tengamos ya previsto. Y esto es fortalecimiento de lo que ya tenemos, redundancia de lo que ya tenemos, generar más entropía para evitar que los atacantes tengan capacidad, por ejemplo, de romper con los métodos de autenticación que nosotros tenemos o las medidas de seguridad que nosotros tenemos. Después, seguir desarrollando los planes de respuesta. Esto es, nosotros en términos generales deberíamos tener planes de mitigación y respuesta o manuales de primera respuesta. Deberíamos tener un manual de seguridad. Ahora, la realidad es que no solamente las organizaciones fallan en tenerlos, yo ya les dije que estadísticamente tenemos algunas cifras que sorprenden, que son las organizaciones que no tienen esto que esperamos que tengan, sino que después, ¿qué tenemos? Aquellos que los tienen y no los actualizan. Entonces ahí tenemos un gran problema. Los planes de respuesta sirven si están permanentemente siendo revisados, es decir, los planes de remediación frente a amenazas, a los efectos de minimizar el daño, también tienen un carácter dinámico y esto implica que todo el tiempo nosotros tengamos la capacidad de revisar si las políticas, por ejemplo, de privacidad o de ciberseguridad siguen siendo adecuadas, si los planes de respuesta merecen ajustes, etcétera, etcétera. Esto implica revisar periódica y sistemáticamente también los planes que nosotros tenemos para que no se queden en el tiempo, porque si no vamos a tener desajustes permanentes. Y no nos van a servir a pesar de que nominalmente cumplamos con ese formalismo rigorista de sí, tenemos un plan de mitigación y respuesta. ¿Y cuándo lo hicimos? Lo hicimos, como decirles, en el pasado. Absolutamente no nos ha servido. Después tenemos que también propender a la mejora continua. Y esto es evaluación constante de los procesos y de las herramientas de seguridad. Esto implica una auditoría pseudo permanente, un control pseudo permanente. Así que esa es una de las cuestiones ¿no? a tener en cuenta porque no nos podemos quedar simplemente con lo que hemos decidido hacer y no volver a controlar, no volver a evaluar si lo que estamos haciendo es eficiente, si tenemos que tal vez de alguna manera cambiar nuestra estrategia y reemplazar o destinar los recursos, como decirles, a otras áreas, porque tal vez muchas veces existe esta cuestión del enamoramiento detrás de determinados tipos de estrategias en materia de ciberseguridad y que tal vez son muy onerosas y poco eficientes. Por lo tanto, permanentemente tenemos que revisar esto que les estoy diciendo, porque algo que tenemos que tener presente es que siempre los recursos son finitos. Y esto nos lleva a que esa revisión nos sirva para mejorar de manera continua.
Y por otra parte, entender que esto tiene que ver con una elaboración de integración con nuestras áreas. Esto es, dentro de una organización, pensemos que nosotros abogados muchas veces señalo esta cuestión de que terminamos siendo interlocutores válidos y articuladores de áreas como el área de riesgo, comercial, marketing, sistemas, bases de datos y demás. Los abogados también podemos servir también para articular e integrar las áreas de privacidad, de ciberinteligencia, de ciberresiliencia y de ciberseguridad. Y esto implica también entender que el ciclo de vida de las cosas que nosotros realizamos dentro de una organización tienen que ser permanentemente atravesados. Todos los ciclos de vida que manejamos, de los aplicativos, de los datos, tienen que ser atravesados por todas estrategias, todas ellas en conjunto, de manera permanente. No es solo un añadido que viene solamente a solucionar el fortuito, tiene que ser un proceso de orden permanente. Y en este sentido, no es lo mismo, por eso les separo las áreas de la misma manera que les he dicho que la ciberinteligencia no es lo mismo, naturalmente, que la ciberseguridad. La ciberresiliencia tampoco es lo mismo que la ciberseguridad. Hay una cosa distinta en cuanto a la sustancia, el objetivo. La resiliencia a nivel cibernético lo que hace es mantener la funcionalidad de lo que estamos hablando, o sea, mantener la funcionalidad del objeto operativo frente a lo que podría ser la ocurrencia de una amenaza a nivel cibernético. Implica recuperarse, una recuperación que sea activa, que sea rápida, que sea expedita, etc. Mientras que ciberseguridad tiene que ver con la protección, la indemnidad, la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, son dos aspectos distintos. La resiliencia, la ciberresiliencia, tiene un ámbito absolutamente amplio que incluye el tema de la recuperación, la continuidad de las operaciones, la preparación frente a la posible ocurrencia de otros riesgos. Se activa la ciberresiliencia antes y también después. O sea, pensemos que tiene que ver con esta cuestión que muchas veces los abogados familiarizamos con el tema contractual, que siempre para nosotros el contrato tiene la vida en tres momentos: precontractual, contractual y postcontractual. Bueno, la resiliencia a nivel cibernético tiene que operar en las tres etapas. Antes para que no ocurra, durante, mientras ocurra y de manera posterior para seguir conteniendo el andamiaje de la restauración después del daño. E implica este objetivo, este norte que les digo es la continuidad del negocio. Mientras que la ciberseguridad busca la evitación justamente de que esas amenazas se concreten. Por eso es importante, es necesario que las dos cosas se vayan complementando. Y de allí que vamos, entre comillas, arribando a las conclusiones de la charla de hoy y al cierre de la misma, ¿sí? Perdón, y voy a ignorar la pregunta perdonen, del chat porque tiene que ver con otro tema que no es el de la charla de hoy y que tiene que ver más bien con una denuncia en materia de ciberdelitos. Por lo tanto, seguimos a estas conclusiones finales en materia de lo que es ciberinteligencia en la actualidad y la proyección que nosotros tenemos en relación a estas labores. Eh, Tiene mucha potencialidad. ¿Por qué? Porque ya desde el pasado realizamos de manera y en escalas bastante importantes y relevantes tareas de ciberinteligencia. El tema es que hoy en día hay otras herramientas informáticas que nos permiten naturalmente profundizar estas capacidades de manera tal que antes no teníamos. Entre ellas, entre todas estas cosas, y sin hablar esta vez mal de la IA, la inteligencia artificial nos permite, también nos facilita esta automatización de tareas y de potenciamiento de la detección y de la respuesta frente a los inminentes ataques. Entonces, está claro que si nosotros empezamos a integrar este tipo de tecnologías en la fase de detección, estoy separándolo, ¿por qué? Porque en todas las organizaciones, algo que se ha visto a lo largo de los últimos años, que la introducción en los procesos a nivel interno de lo que es inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial agéntica, lo que está haciendo es aumentar la superficie de ataque. Aquí yo lo que estoy diciendo es algo distinto, es utilizar inteligencia artificial como herramienta a los fines de la detección, la anticipación de la ejecución de cualquier tipo de vulnerabilidad, ataque, etc. Entonces es diferente un área con la otra. La otra
genera más inseguridad informática y esta otra que les digo optimiza la capacidad de detección. Son cosas y planos de aplicación diferentes. ¿Y qué enfoques tenemos que tener en la actualidad? Y esta es como decirles el cambio de cabeza que tenemos que tener en relación a lo que es la ciberinteligencia en la actualidad y dentro del contexto que les he extraído para el día de hoy, que es un poco diverso al que charlamos en los encuentros anteriores. Estamos en un entorno en el cual el enfoque proactivo que nosotros realicemos en lo que es plasmar tareas de ciberinteligencia nos va a servir a los efectos de la predicción y lo que es el monitoreo de cualquier tipo de actividad sospechosa e identificación también de patrones de ataque. De ahí que estaría bueno que también a nivel organizacional nosotros siempre sugiramos la adopción de las mejores herramientas y entre ellas la ciberinteligencia. Y que nos sirva también para integrar las diferentes fuentes de información que nosotros tenemos con datos que nosotros obtenemos del ciberespacio para tener, sí, una visión cada vez más compleja del panorama de amenazas, por lo menos proporcionada a la complejidad de las amenazas que nosotros tenemos. Este es el otro punto. Cada vez tenemos mayores capacidades de obtener información con todo tipo de fuente y todo tipo de inteligencia, pero el tema es que muchas veces esa obtención no va acompañada de una integración de fuentes adecuada. Y la complejidad que nosotros tenemos en el panorama de amenazas actual no contribuye a que nosotros podamos utilizar concretamente esa información si no la integramos previamente. Así que ahí tenemos un tema, el hacer uso inteligente de las fuentes, no tener información aislada que no podamos reutilizar, sino integrarla. Y después tenemos el otro tema que es el análisis contextual. Más allá de lo que nosotros detectemos, tenemos que también fortalecer específicamente en cada uno de los contextos en los que estamos, y esto es mirar criteriosamente qué es lo que más requerimos para personalizar las políticas de ciberseguridad que nosotros vamos a aplicar en cada uno de los contextos cibernéticos que manejamos, y de esa manera optimizar la gestión de riesgos. Esto es intentar evaluar, minimizar la probabilidad de que cualquier tipo de amenaza cause daños a cualquier tipo de activo informacional que nosotros manejemos. En este sentido, cosas que se nos ponen obviamente en el horizonte y que van a venir con el hecho de que la ciberinteligencia puede empezar a mejorar y puede empezar a mostrar capacidades que antes no hemos visto. Como les decía, si empezamos a utilizar tecnologías que sirven para la detección anticipatoria, cada vez más perfeccionada, de patrones a nivel cibernético o de comportamientos a nivel cibernético que pueden llegar a ser potencialmente riesgosos, vamos a tener seguramente mejores capacidades en materia de lo que es el resultado de la ciberinteligencia y frente a la sofisticación de los ataques que estamos enfrentando. Ahora, tampoco perder de vista que todo este tipo de cuestiones, si no se realiza de manera apropiada, podemos llegar a tener riesgos que hasta incrementen, de algún modo, podría decirse, la conflictividad de orden legal. Y esto es no perder de vista que nosotros en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas donde nos encontramos, tenemos que hacer cumplimiento normativo y ese cumplimiento normativo exige determinados principios en lo que respecta al tratamiento de los datos, a la protección de derechos de los titulares, a la protección de la expectativa de privacidad de aquellos que pueden verse afectados por la realización de las tareas de ciberinteligencia que despleguemos. Y por otra parte, también trabajar en lo que respecta a la colaboración a nivel intersectorial. Esto se pierde muchas veces de vista porque parecen todos creer que actúan o trabajan de manera aislada, pero la realidad es que la sofisticación de las ciberamenazas que nosotros tenemos necesitan que exista esa colaboración intersectorial para poder colaborar, trabajar de manera interoperable entre todos los actores claves para que mejoren esas capacidades de respuesta en tiempo real. Porque nada ocurre de manera aislada en los espacios cibernéticos en los que nos movemos. Y la ciberresiliencia también tiene sus grandes puertas abiertas hacia el futuro. Está claro que cada vez vamos a necesitarla más,
que es una palabra que se está recién abriendo y colocando en el vocabulario de los que realizamos asesorías en estas cuestiones. Está claro que, imagínense que muchas veces resulta de alguna forma repelida la adopción de ciertas estrategias en materia de ciberseguridad. Cuando ya se avanza más profundamente hacia la ciberresiliencia, no siempre todos están tan receptivos. Entonces, esto tiene que ver con un cambio, podría decirse, de cultura organizacional, donde la proyección futura, como les digo, de la ciberresiliencia va a tener mucho más potencial y va a pasar y va a tener un salto de ser una simple sugerencia de orden preventivo y precautorio, como les decía en el título de la charla del día de la fecha, a una verdadera estrategia de carácter integral a nivel organizacional, que lo que hace es asumir la inevitabilidad del daño. Estamos en un contexto cibernético en los que tenemos que reconocer que el daño puede ocurrir, está permanentemente latente y vamos a tener que abordarlo a los efectos de evitar su ocurrencia. Y como últimas cuestiones o estrategias o tendencias claves en lo que respecta a la ciberresiliencia, ya les había mencionado que la inteligencia artificial, como gran técnica de procesamiento de datos que permite una detección mucho más aguda y granular de patrones, nos va a servir también para la detección y la respuesta automatizada. También hoy en día, otra de las cosas que se nos está colocando como gran opción, y creo que esto es un tema que solamente hace unos años atrás se hablaban o se tocaban en lo que respecta al ecosistema de las criptomonedas, y yo que soy una gran defensora de lo que es el derecho al anonimato, lo he tratado, lo he trabajado en uno de mis libros, que son los paradigmas de confianza cero o zero trust. Hoy en día la resiliencia que nosotros tengamos a nivel corporativo también depende de estos sistemas de confianza cero, como nuevas estrategias de descentralización en los entornos corporativos de trabajo que nosotros tenemos. Y esto nos lleva a un contexto en el cual se verifique de manera continua, de manera permanente, a los usuarios y se empiecen también a microsegmentar los espacios, por ejemplo, o los procesos que nosotros manejamos, a los efectos de evitar que si ocurre una vulnerabilidad, la misma sea expansiva porque manejamos lógicas naturalmente centralizadas. Y esto nos lleva a que estos cambios pequeños de estrategias, de herramientas, de abordajes que les he estado diciendo, nos lleve a, primero, entender que la ciberresiliencia es un componente crítico, que nosotros lo necesitamos y que debemos, sin dudas, asegurar esa continuidad de negocio que tanto hemos charlado hoy, y que el futuro a nivel cultural requiere de esa ciberresiliencia como prioridad a nivel organizativa, como una prioridad de orden estratégico corporativo que involucre naturalmente a todos los niveles, a todos los sectores de la organización y también, obviamente, a los partners y a todo cliente que se acerque a la organización. El enfoque estratégico tiene que ver con el equilibrio entre la prevención, la detección y la corrección. Si nosotros no mantenemos equilibradas estas áreas, no vamos a poder dar respuesta a una recuperación rápida frente a ataques con la complejidad de las circunstancias que estamos viendo en el futuro. Y esto es todo lo que les he comentado en el día de la fecha, el hecho de tener estrategias pensadas en materia de ciberinteligencia y ciberresiliencia son absolutamente capitales y fundamentales para lo que es la supervivencia corporativa en la actualidad. Por lo tanto, les agradezco muchísimo por la asistencia en la clase del día de la fecha. Como bien les anunciaba, en el caso es la última que tenemos de este tercer ciclo, de este segundo
semestre con Microjuris Argentina, así que como les hubiera señalado, nos estaremos reencontrando seguramente en otros vivos por Instagram y también en próximos ciclos con Microjuris Argentina en 2026. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han seguido por aquí, a los que nos han seguido por Facebook y que han visto todos los ciclos. Les repito lo mismo que en todas las clases, que todas las mismas y todas han quedado subidas al repositorio de doctrina virtual de la editorial Microjuris Argentina, porque bueno, pueden ver allí tanto la doctrina virtual como la doctrina escrita. Así que les agradezco nuevamente, Irene, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Bueno, menos mal que se corrigió el tema del audio. Mirá lo que nos perdíamos, si no. Brillante la clase como siempre, clarísima, un tema apasionante, realmente novedoso y fundamental, como bien dijiste, ¿no? Así que esperemos que todas las corporaciones realmente tomen nota de este tema, que la voz se expanda, ¿no? De lo que hablamos hoy, que corra la voz, porque realmente es un tema a tener en cuenta, un tema muy, muy, muy serio. Así que buenísima la clase, como siempre, Joana. Gracias por estar del otro lado, por habernos acompañado en estas tres clases y muchos han estado en todas tus clases de este año, así que seguramente van a estar expectantes, esperando el año que viene a ver con qué temas los vamos a sorprender, seguramente con temas novedosos, como siempre lo hace Joana, con sus propuestas tan enriquecedoras y bueno, la vamos a dejar descansar y el año que viene retomamos entonces con todos estos temas tan interesantes. Gracias, cariños para todos y nos reencontramos pronto. Gracias, Joana. Un beso grande. Un beso Felices enorme, Irene. vacaciones. Muchísimas gracias por todo. Cariños a todos. Que estén bien. Gracias. Nosotros seguimos, ¿eh? Porque hay más clases todavía. No con Joana, pero hay Estén más. atentos. Todavía seguimos. Un cariño grande para todos. Chau, chau. Chao, hasta luego.